Jorge Eduard, gracias por contestar el teléfono y para esta entrevista telefónica. ¿Algún recuerdo, como lo habíamos conversado antes, de zona de paz, como usted decía? ¿Algún recuerdo del gran Octavio Me Paz? acuerdo muy bien de cómo conocí a Octavio Paz. ¿Sí? Octavio Paz llegó en enero del año 74 a Barcelona y se fue a ver a su amigo, a su viejo Claro. amigo Carlos Barral, que en ese momento era editor mío. Había editado la primera edición de Persona non grata. ¿Ya? Y resulta que Octavio Paz había leído ya ese libro en México. Eso entonces preguntó por mí, yo no lo conocía, Carlos me llamó, nos encontramos, apareció Vargas Llosa, que vivía en Barcelona, era una época así, digamos, todos nos encontrábamos rápidamente, no había ningún problema, uno se veía con Vargas Llosa, uno se veía Claro. con otros escritores latinoamericanos, y yo creo que García Márquez acababa de partir de regreso, pero siempre estaba gente pasando por Barcelona, estaba Juan Marsí, estaba Castellet, estaba toda esa gente. Entonces era un mundo literario. Y resulta que los extranjeros que ¿Ya? venían a España iban sobre todo a Barcelona, más que a Madrid. Madrid era como el símbolo del franquismo, de todo eso. Claro. Y en cambio llegaban a Barcelona y había un aire por lo menos de mucho mayor libertad intelectual y todo eso. Iba Enzensberger, Humberto Eco iba, muchos más. No me acuerdo, así no voy a dar nombres, pero son muchos, ¿no? Era una vida intensa, divertida, rica, etcétera. La discusión entre los marxistas, entre Gabriel García Es que Márquez, con Vargas el Llosa, caso Padilla, que fue el Padilla, caso que yo viví y que claro. yo relaté en Persona non grata, se produjo una división. Se produjo una división entre lo que se podría llamar un ala liberal, Claro. algo crítica del marxismo aplicado en Cuba, digamos, a la cubana, Castrista. y un ala más marxista Claro. castrista. Esta división fue inevitable y yo a veces me pregunto cuáles fueron las causas de fondo. Por ejemplo, un gran amigo de Mario Benedetti, que fue uno de los que quedó al otro lado, por así decirlo, me dijo, mira, él le debía tanto a la revolución cubana, le habían salvado la vida cuando la dictadura en Uruguay lo perseguía. Entonces él no podía cambiar, él tenía también una visión crítica. Él comprendía lo que había pasado, Claro. pero claro, ya no quería ser desleal y qué sé yo. Pero era una época apasionante, ¿eh? Era una época apasionante. Y esa Barcelona, yo tengo un gran recuerdo de esa Barcelona. Ese compromiso político muy marxista o a veces de derecha que tiende a perjudicar a grandes escritores como a Borges o al mismo Vargas Llosa. ¿A quién perjudica eso? A ¿Sí? Borges nada. Fíjese usted que Borges está ahí incólume. Y es Claro. de los escritores más respetados de lengua española en el siglo XX. Eso perjudica el premio Nobel, pero no a Borges. No, claro. La literatura se impone, finalmente. Por lo menos yo, que soy un escritor optimista, pienso que al final el valor de la literatura y el valor de la palabra tiene su fuerza y consigue imponerse. Don Jorge, de su amistad con Neruda, ¿algún recuerdo que vaya quedado en su memoria de cómo lo conoció y todo eso? Yo a Neruda lo conocí muy chico. Yo primero lo empecé a leer de adolescente. Claro. Y lo leíamos entre mis amigos, en mi generación, y era una especie de mito literario, Mm. que además estaba lejos de Chile siempre, entonces era un mito en todo sentido. Pero cuando publiqué mi primer libro, que yo tenía 20 años todavía, yo vi en la lista telefónica de Santiago ¿Ya? la N y ahí aparecía Neruda. Sí. Después ya nunca más apareció en la lista, pero ahí entonces estaba. Y yo hice un paquete, era muy malo para hacer paquete, así que fue un paquete muy mal hecho. Y lo llevé al correo y se lo mandé a Neruda, a su ¿Ya? dirección. Pasaron como 2 o 3 meses, yo dije, bueno, habrá tirado el libro a la basura y se acabó. Pero iba por la calle, porque Santiago ¿Ya? era una ciudad así, Pequeña. todo era más pequeño, qué sé Bien. yo. Iba por la calle y un periodista, que además era un loco noctámbulo y qué sé yo,
me paró y me dice, oye, Jorge Neruda, Pablo Neruda me dijo, te quiere conocer. Nada menos. Entonces fuimos a verlo a su casa un domingo al mediodía y nos invitó a almorzar con él. Entonces esto es una historia, ¿no? Ya. Y yo lo conocí durante mucho tiempo antes de que él fuera embajador en París. Él me pidió con insistencia que yo lo acompañara a París. Y yo estaba casado, porque ahora soy viudo, pero en ese tiempo estaba casado y mi mujer era una persona muy sabia. Y me decía, no te vayas con Pablo porque te va a volver loco, me decía. Enfermar. Te va a explotar, te va a hacer escribir cosas todo el día, te va a volver loco. Pero no le hice caso porque yo era mucho menos sabio que ella. Claro. Ella representaba la La razón cordura. y el equilibrio y yo no. ¿Ves? Yo era Al más poeta. aventurero. Don Jorge, ¿tiene usted alguna duda de cómo se produjo la muerte del gran Pablo Neruda? Yo fui interrogado por el juez que llevó todo el proceso. Claro. ¿Y qué le dije yo al juez? El juez procuró confirmar todo lo que yo le dije y después me mandó incluso un par de cartas. ¿Ya? Cuando estuvimos en la embajada en París, Neruda estaba muy enfermo. Tanto que tuvo 2 operaciones en un hotel, en una clínica, en un hospital muy conocido, en la sección de urología de ese hospital. 2 operaciones. ¿Ya? El diagnóstico de los médicos sobre las 2 operaciones fue malo, muy grave, tiene un cáncer prostático muy avanzado. Después, la gente del Partido Comunista Chileno, como Neruda era un viejo militante, qué sé yo, llevó a Neruda a Moscú. Y en Moscú los médicos especialistas lo examinaron. Y a mí, uno de esos personajes del partido chileno me dijo, la situación es muy mala y el diagnóstico de Moscú es muy negativo. Claro. Está con un cáncer de próstata avanzado. Y yo en una ceremonia oficial de un almuerzo, una cena en la Embajada de Chile, que está el ministro de Relaciones francés, y está el presidente de la Asamblea, uno que se llamaba Edgar Faure, que era muy conocido, vi que Neruda se levantó de la mesa con muy mala cara y salió. Y al día siguiente me dijo, nunca he sufrido más, porque había tenido una cosa prostática terrible. Digamos. Pero yo creo que murió de eso, porque la clínica Santa María, bueno, es una clínica muy tradicional en Chile, pero no creo que maten a los pacientes. No, yo creo tampoco. ¿Y No Pinochet? creo. Lo que sí, Pinochet puede haber pensado, eso es lo que alguna gente cree, que Neruda en el exilio iba a ser un enemigo muy duro para él. No sé. A mí me parece raro matar a una persona que se está muriendo. Neruda está en un estado agónico. Claro. Estaba en coma prácticamente cuando murió. Y entonces, que lo mataron a una persona que está en coma. Bueno, yo no sé. Esas dictaduras hacen cosas muy raras. Sí. Y son muy peligrosas. Así que yo al ministro que se llama Carroza, el ministro que me interrogó, yo le dije, yo no le puedo asegurar nada. Pero le digo que hay estas circunstancias que algo dicen. Y él finalmente ordenó un examen técnico de gran importancia, digamos, que se hizo en Estados Unidos, en centros especiales, y ahí aparecieron síntomas de un cáncer prostático. Aparecieron tumores y todas esas cosas. Pero en fin, nadie le cree porque hay mucha gente que quiere que Pinochet haya asesinado a Neruda, pero yo no creo que le interesara tanto a Pinochet. Don Jorge, ¿cuál es su legado en la caja acorazada digamos, de la Fundación Cervantes? Lo que queda ahí para la posteridad. Yo le dejé algunos manuscritos y algunas primeras ediciones mías y algunas cartas personales, incluso algunas. Claro. Y bueno, a través de eso se crea el retrato de un escritor, en el fondo. Y yo tenía una relación con el Cervantes por el premio Cervantes, por el patronato, por muchas actuaciones en muchos Cervantes de muchos lugares. ¿Sí? Y bueno, ahí dejé un pequeño legado
para que lo vean las generaciones futuras y que tienen curiosidad por esas cosas todavía. Exactamente. Don Jorge, para ir cerrando, una pregunta, un amigo suyo, Gabriel García Márquez, ¿cuáles serían los grandes tópicos, los grandes puntos de vista? ¿Quién era para usted Gabriel García Márquez? Mire, a mí lo que me llamó la atención siempre en García Márquez primero fue su concepción del amor, que era muy atractiva, ¿no? Claro. Pero sobre todo su visión de la naturaleza, del mundo de la naturaleza, de la lluvia, de la humedad, de los ríos, de las plantas y todas esas cosas. Eso era, en eso se parecía algo a Pablo Neruda. Y Pablo Neruda fue un gran admirador de Cien Años de Soledad. Neruda no leía novela nunca, pero Cien Años de Soledad lo admiraba mucho y siempre me hablaba a mí, y yo creo que tenían algo en común, que el sentido del amor y de la naturaleza, ¿viste?